Buenas tardes, buenas noches, bendiciones a todos, a todas, digamos, por el momento, porque como que las semanas aquí son las más presentes, amén. ¿Cómo están? Bendición, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, hermana Maribel? Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermana Angie. Hermana Maribel, hermana Jocelyn, hermana Margie, hermana Hola, bendición, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. bendiciones a todos. Ok, vamos a tener nuestra clase hoy. Vamos a empezar pues este tiempo, vamos a dejar este momento en manos del Señor, que Él tome el control de este momento, que el Espíritu Santo nos guíe, que sea Él ministrando nuestras vidas, enseñándonos y también, o sea, llevándonos a crecer en nuestra vida espiritual como tal, porque es más que todo lo que nosotros necesitamos en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Te damos gracias por tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por permitirnos conectarnos esta noche, esta tarde, Señor, Padre, para esta clase. Te damos gracias. Entregamos estos momentos, te pedimos que por tu Santo Espíritu nos guíes, que por tu Santo Espíritu nos enseñes, que por tu Santo Espíritu, Señor, impartas en nosotros tu vida, que por tu Santo Espíritu nos equipes, nos hagas crecer en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, tome el control absoluto de este momento. Señor, háblanos, abre nuestro entendimiento para comprender todo lo que nos vas a estar enseñando, Señor, a lo largo de esta sesión. Bendecimos tu nombre y tu majestad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bienvenidos a todos. Y pues vamos a empezar este tiempo, esta sesión. Voy a estar compartiendo mi pantalla para que veamos el contenido que estaremos viendo en esta sesión, que es la sesión número 3 de este curso de oración eficaz y productiva. La próxima clase. Vamos a avanzar igual, o sea, básicamente con este curso y será la última sesión, será la sesión de cierre que estaremos teniendo, o sea, la próxima sesión, que es el próximo domingo, básicamente. Así que esta es la penúltima clase que estaremos teniendo de este curso. No duden en interactuar, que sea un tiempo más que todo de aprendizaje y que todos pues podamos participar en la manera que podamos a lo largo de esta sesión. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Ok, esta es nuestra tercera sesión, como les decía. Vamos a ver una vida de oración victoriosa, pero hoy vamos a ver la parte de la persistencia, también la perseverancia en la oración, que es un punto importante en este aspecto, porque muchas veces cuando analizamos el punto de la perseverancia, a veces nos preguntamos si perseverar en la oración significa faltar de fe, porque muchas veces podemos llegar a pensar que o sea, si yo creo y tengo fe que lo que le pedí al Señor me oyó, entonces dejo de orar. Pero en algunas ocasiones es completamente al revés. O sea, mi fe me lleva a seguir orando porque yo confío en el Señor y confío en el hecho de que Él es fiel y Él va a seguir a contestar concretamente. Pero vamos a ver algunos puntos importantes a lo largo de esta sesión. Así que aquí vamos a estar tocando este punto, o sea, la persistencia en la oración y vamos a ver algunos casos prácticos en la palabra del Señor que estaremos estudiando y analizando para poder, o sea, avanzar con respecto a este tema. Así que bienvenidos a esta clase, a esta tercera sesión de este curso Oración Eficaz y Victoriosa. Ahora, algunas cosas importantes es que muchos, por lo general, oran solamente en tiempos de necesidad, es decir, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay problemas, cuando hay un ataque del enemigo, cuando hay una situación que pasa, o sea, pues empezamos una vida de oración o empezamos tiempos de oración, empezamos un ayuno, empezamos un ciclo de oración, verdaderamente. Y normalmente no debería de ser así, o sea, porque en este caso nosotros solo estamos reaccionando, estamos viviendo como personas que reaccionan. El diablo atacó, entonces yo me acomodo y empiezo a orar.
el diablo atacó y yo empiezo a hacer algo en específico. Y no es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, el Señor quiere que nuestra vida sea una vida de oración, que no sea solamente, o sea, a momentos donde nosotros reaccionamos a ciertos eventos que suceden en nuestras vidas, que reaccionemos cuando hay un problema, una situación, cuando alguien va a pasar por un proceso difícil, alguien va a tener una operación, o sea, va a tener una cirugía, entonces voy a estar orando, pues voy a tener un proyecto en específico y empiezo a orar por ese proyecto. Y o sea, dejo de tener una vida de oración porque pues obviamente solo oro en tiempos de necesidad, cuando hay algo en específico, cuando no hay nada en mi vida que requiera de mucha oración, pues básicamente me quedo así sin tener comunión con el Señor, lo que no debería de ser concretamente. O sea, el Señor nos llama a ser cristianos que vivan, o sea, la oración como un estilo de vida. Entonces, la vida de un creyente maduro no está definida por momentos de oración. O sea, la oración no es un momento en mi vida cuando llego a madurar en mi vida cristiana. La oración es, o sea, define mi existencia. O sea, yo oro y tengo una vida de oración. O sea, a lo largo de mi día, en cualquier momento, yo oro. Estoy así de una forma muy sostenida en oración, estoy, o sea, eficazmente así, totalmente en oración, en espíritu, de vez en cuando tomo tiempos apartes, pero todo mi día, a lo largo de mi día, me enfoco en la oración. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y dice, constantes en la oración. Dice constantes en la oración. Es lo que el Señor nos llama a vivir concretamente. O sea, que tengamos esa constancia en la oración. Y como dice 1 de Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar. O sea, que la oración sea parte de nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, que seamos personas de oración, personas que todo el tiempo están en constante comunión con el Señor. Que sea un hábito, una vida diaria, no solamente una respuesta a una crisis en mi vida. Cuando llega una situación, pues empiezo a orar. Y cuando todo está bien, todo fluye bien, pues obviamente dejo de orar. No. O sea, tengo que ser constante y mi oración tiene que ser mi vida. O sea, mi vida tiene que ser una vida de comunión con el Señor, comunión constante y por ende una vida de oración constante como tal. Una vida de oración encendida, por supuesto, o sea, donde me mantengo conectado con el Señor, pero de una forma viva, pues de una manera viva como tal. Y pues obviamente que la oración sea mi vida, no solamente que esté yo reaccionando a ciertas situaciones y a ciertos problemas que estén sucediendo en mi vida como tal. Ahora, una vida de oración, o sea, para nosotros tiene que ser una vida ininterrumpida. O sea, donde nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor. Ahora, pues básicamente les voy a hacer una pregunta y vamos a estar interactuando con respecto a esto, verdaderamente. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿qué significa esto en la práctica? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo yo puedo llegar a orar sin cesar de forma constante? Lo hemos visto en algunas clases, pero quisiera escucharles. O sea, para usted, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo llego yo también a orar sin cesar, sin parar? Como tal, quisiera escuchar a dos, tres personas que quieran intervenir y vamos a seguir. Para ti, ¿qué es orar sin cesar? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo ves posible? ¿Cómo lo ves alcanzable? ¿Alguna persona que quiera intervenir? Sí, Amén. excelente. Ok, para mí, Jocelyn, orar sin cesar es como tener esa comunión durante todo el día con el Señor. Voy en el bus, en mi trabajo, voy al baño, en mi almuerzo, cuando estoy en casa. O sea, estar en todo momento conectada directamente con mi Padre Celestial. Eso es para mí. Bueno, muchas gracias, hermana Jocelyn. O sea, es estar todo el tiempo conectada con el Señor. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Para usted, ¿qué es orar sin cesar? O sea, ¿qué lo es? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Alguien más? Bendiciones. Igualmente, como dijo la hermana Jocelyn, es mantenernos todo el día desde que nos levantamos, en constante comunión con el Señor.
sea lo que estemos haciendo, tratar de todo el tiempo estar, ¿no? Dándole gracia, sentirnos eh, que estamos en su presencia. No necesariamente tenemos que estar como, no sé, de rodillas, ¿no? Así, sino que si estamos, no sé, en el trabajo, pues mientras hacemos algo, estar orando, dándole gracias al Señor por el día, por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Am, yo entiendo así estar en oración constantemente. Amén. Sí. Bendiciones. Amén, bendiciones. Muchísimas gracias. O sea, como lo han dicho, o sea, es estar constantemente en comunión con el Señor, constantemente conversando con Él, interactuando con Él. Verdaderamente no, o sea, porque a eso el Señor nos quiere llevar, por eso el Espíritu Santo nos fue dado. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu. La hermana Maribel está diciendo, es estar todo el tiempo en comunión con Dios. También, o sea, gracias por el aporte. O sea, es esto concretamente. O sea, Dios me lleva y me llama a tener una vida ininterrumpida de comunión con Él. Es a eso que Él me llama. Verdaderamente. Entonces, o sea, en la práctica no es simplemente estar de rodillas o tener 20, 24 horas de oración completamente seguidas, sino que es estar en constante comunión con Él. O sea, donde su vida fluye a través de nosotros, nosotros fluimos en Él, donde estamos en comunión con Él, nuestra alma, nuestro espíritu más que todo está en constante diálogo con el Señor y así nos mantenemos en constante comunión con Él. O sea, permanecemos en Él y Él está en nosotros, pensamos en Él, le hablamos y todo lo demás. Y muchas veces, o sea, nosotros cultivamos una vida de oración constante y diaria, o sea, de una forma activa cuando establecemos a veces, horarios fijos, pero también más que todo cuando nosotros oramos en cualquier momento, porque es lo que Dios quiere, o sea, que no solamente la oración sea un evento de mi día, sea un momento de mi día, sino que la oración sea mi vida completa. De la misma forma que yo respiro todo el día y no paro de respirar, que yo no pare de estar en constante comunión con el Señor, que yo esté en ese ambiente de su presencia todo el tiempo. Es más, cuando estudiamos un poco el libro de Génesis capítulo 2 y cuando estudiamos el Edén en sí, en su origen en el hebreo, la misma palabra Edén, más que ser un huerto, significaba el lugar de la presencia del Señor. Es decir, que el hombre, Adán y Eva, estaban en la presencia del Señor. Estaban. Sí había momentos donde podían interactuar con Dios, pero su estado permanente es que estaban dentro de la presencia del Señor. Al pecar no podían mantenerse en esa comunión y en esa presencia como tal. O sea, básicamente, entonces es muy necesario que nosotros estemos en ese espacio, en esa atmósfera de la presencia del Señor, que estemos en esa atmósfera. Habrá momentos donde sí vamos a estar apartándonos para estar completamente enfocados en Él, pero mi vida de oración no son esas horas que yo le dedico al Señor. Mi vida de oración es todo el tiempo que yo paso en comunión con el Señor, incluyendo esas horas que yo le dedico al Señor al 100%. Es muy importante esto, este punto concretamente. Entonces, otra de las cosas es involucrando a Dios en mis decisiones cotidianas, en todo lo que yo haga. Porque si yo para desayunar hablo con el Señor, si yo pues, saliendo hablo con el Señor, si yo para vestirme le digo, ¿qué piensas tú? ¿Me pongo esta camisa o este suéter o esta playera? O sea, estoy en comunión con Él, básicamente, ¿no? Y de repente, o sea, voy a empezar a sentir esa interacción constante con Él y todo. O sea, Señor, estoy llamando, tengo que llamar a esta hermana, no sé qué decirle, ¿qué le digo? O sea, no me postré, no hice nada, no me arrodillé, simplemente le estoy hablando a Dios, o sea, para cualquier cosa que yo haga, cualquier decisión. Señor, quiero mandarle un, no sé, un mensaje de agradecimiento a tal persona, no sé qué palabras usar, ¿qué me dices, Espíritu Santo? O sea, así normal. Los que estén quizás casados, Señor, quiero, no sé, darle un regalo a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, lo que sea. ¿Qué le regalo? O sea, así le estoy involucrando en todas mis decisiones diarias y eso me lleva a estar en constante comunión con Él todo el tiempo. Estoy trabajando, no sé cómo hacer una tarea en específico en mi trabajo y le pido al Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? No sé. Y te vas a dar cuenta que de repente te va a venir una estrategia y vas a terminar esa tarea lo más rápido posible. O sea, ¿por qué? Porque involucraste a Dios en todo lo que estás haciendo y vas a sentir que Dios
O sea, que no extrañas a Dios en tu vida. Porque muchas veces sentimos que extrañamos a Dios porque pues hay momentos que no estamos teniendo con Él. Pero si el Señor está en todo lo que yo vivo, entonces ya no siento ese vacío que, que en algunos momentos llego a sentir, porque Él está aquí constantemente. Voy a estar comiendo, no sé qué hacer de cena, y le digo, Espíritu Santo, ¿qué me hago de cena? No sé, o sea, ¿qué cocino? Tengo esto, tengo huevo, tengo jamón, tengo queso. Qué me aconsejas? ¿Qué me recomiendas tú? ¿O qué me sugieres de esta noche? O sea, literalmente estás viviendo todo tu día con él. Entonces ya no vas a sentir esa incomodidad de que no estoy teniendo tiempo con el Señor o no estoy viviendo, porque a veces nos pasa, o sea, como les había comentado en algún momento, que la vida es un conjunto de temporadas. Hay momentos donde a mí me correspondía tener mucho tiempo libre y pues yo tenía 8 horas seguidas en la presencia del Señor, 8 horas. Pero ¿quién se va a mantener toda su vida 8 horas seguidas en oración si no tiene otras ocupaciones? O sea, muy pocas personas lo van a lograr. Entonces, en esa temporada de mi vida, yo podía porque tenía bastante tiempo. Apenas había ido a Cuba, la única materia que teníamos en la universidad era español. Teníamos 5 meses full de español, desde las 8 hasta las 12 de la tarde, cuando estábamos aprendiendo antes de empezar los estudios de medicina general. Entonces solo teníamos español. Entonces el resto del día, la tarde, la noche, yo tenía tiempo libre, no tenía con nadie compartir, no tenía con quién compartir, perdón, porque yo recién había llegado a Cuba, apenas estaba conociendo a ciertas personas. Entonces ese espacio, ese tiempo lo aproveché teniendo muchísimas horas en la presencia del Señor. Obviamente cuando empezaron los estudios de medicina ya no tenía las 8 horas, no podía, por más que quería, no las podía tener. Entonces había esa parte de mí que me hacía sentirme culpable. Me hacía sentir, estás pasando menos tiempo con Dios, pero es que estoy en otra temporada de mi vida, donde no puedo tener las 8 horas como las tenía antes. Entonces, ¿qué hago? Me acomodo y me adapto. Entonces, hago que el Señor sea parte de mi vida. Estoy atendiendo a algunos pacientes porque desde el primer año de medicina nosotros trabajamos con pacientes reales en Cuba. Entonces, cuando yo estaba en la guardia, yo hablaba con el Señor. Cuando me tocaba hacer algo en específico, hablaba con Él. Cuando me tocaba estudiar mucho contenido y no sabía cómo hacerlo, y decía, Señor, no tengo mucho tiempo, no puedo. Quedarme aquí 2, 3, 10 horas estudiando porque no tengo tiempo para esto, aparte que había empezado la iglesia. Entonces tenía que atender también las necesidades de la iglesia. Le digo, no tengo tiempo para estudiar 2, 3 horas por día, no puedo. Yo estudiaba 35, 45 minutos por lo máximo y listo. Entonces decía, ¿cómo hago yo para resumir este contenido o sea, e internalizarlo y punto? O sea, básicamente. Entonces él me dio algunas estrategias que me ayudó a estar bien enfocado en clases para recibir contenido y ya para que cuando en mi tiempo de repaso, o sea, no fuera tanto, o sea, que tuviera yo que estudiar. Entonces, mi enfoque estaba en las clases, o sea, yo estaba al 100% desconectado mi celular, le decía a los demás que me hablen para enfocarme en el tiempo. Pero esto el Espíritu Santo me lo dio porque yo le involucré hasta en mis estudios. O sea, no dudes en involucrarlo en tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que hagas. Y esa era mi comunión con Él en ese momento, en aquel entonces. Entonces, hay temporadas y va a haber temporadas en tu vida donde no vas a poder hacer lo que antes hacías. Tienes que adaptarte y acomodarte. Ahora, si es que tú estás siendo perezoso o perezosa y por eso no estás teniendo tiempos a solas con Dios, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero si es por la mucha ocupación o porque estás en otra temporada de tu vida, tienes que decir al Señor, muéstrame cómo adaptarme, pero muchas veces es viviendo con el Señor todo tu día, que, o sea, llegarás a poder compensar esos momentos donde podías pasar horas y horas y horas en la presencia del Señor, como tal. Pero la meta es que entiendas y que entendamos que, o sea, es involucrar a Dios en todo lo que yo hago, en los más mínimos detalles en absolutamente todo. Quiero hacer un negocio, si me han propuesto, la gente me ha propuesto un negocio, o sea, señor, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Bueno, voy a tener una conversación con alguien, ¿qué opinas? Yo estoy hablando con alguien, ¿qué opina? Dime lo que le tengo que decir, no sé qué contestarle. Tome el control de ese momento, o sea, le involucro, estoy involucrando al Señor en todo.
En todo momento, Señor, quiero ir al gimnasio, ¿cómo lo hago? Quiero hacer algo, o sea, ¿cómo lo voy haciendo? Involucrando a Dios en todo lo que hago, me lleva a estar orando sin cesar en todo momento de mi día. Y manteniéndome también en una actitud de escucha también, porque hay momentos donde simplemente me toca hacer silencio y simplemente no hablar y tener tiempos para escuchar o aprender a discernir su voz. Hay momentos donde simplemente es dormir en su presencia. Señor, quiero dormir y estar contigo. Y listo, o sea, pero es poner a Dios en todo lo que hago, pero es simplemente, o sea, dejar de salir a cada rato de su presencia. Y me acuerdo un día que un profesor que tuve, que nos estaba dando en el Instituto Bíblico el curso de hebreo, él estaba diciendo, hebreo bíblico, él decía, pero es que la fórmula de decir amén y amén y amén al final de cada oración es una fórmula que se ha desarrollado a lo largo de los siglos en la vida cristiana, de la iglesia, en la historia de la iglesia. Dice, normalmente no debería de ser así. Entonces él dice, cuando tú oras no necesitas decir amén al final, no necesariamente, porque pues decir amén es como si le estuvieras colgando al Señor. Dice, pero si tienes que tener una vida de oración constante, ¿por qué le vas a colgar? O sea, Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Y sigo mi vida, o sea, como tal. Dice, porque como si amén para nosotros se ha vuelto como una fórmula donde colgamos la oración. Y dice, es como si estás en comunicación con alguien y le cuelgas. Entonces, solo vuelves a hablar con él cuando vuelves a hacer una llamada o vuelves a orar en otro momento. Y dice, no, o sea, no era para decirnos que decir amén era malo, era para decirnos que si tu amén es colgarle al Señor, pues no lo hagas, no lo sigas haciendo, o sea, mantente en comunión constante, o sea, háblale por 10 horas seguidas. ¿Estás cenando? Señor, gracias por estos alimentos, muchísimas gracias, bendícelos en el nombre de Jesús. Y sigue, si vas a salir, Señor, voy a estar saliendo, guíame. O sea, Él nos decía, con enseñarnos esto, el sentido profundo de las palabras, decía, o sea, tienes que entender que amén es un acuerdo, pero no necesariamente una forma de colgarle al Señor. Entonces, si tú lo tomas como una fórmula para cerrar las oraciones, entonces estás cerrando tus tiempos de comunión con el Señor. Es como si tú estuvieras en comunicación con alguien por teléfono, hablaste 5 segundos o 30 segundos, colgaste. Y después, para decirle otra cosa, vuelves a llamar. Y después cuelgas, pues obviamente. Mantente conectado todo el tiempo. Manténganse conectados, hagan lo que tengan que hacer, háblense, hola, hey, ¿qué estás haciendo? Ok, yo estoy trabajando, ok, está bien, y se quedan en silencio, pero no cuelguen y vuelven a llamar. Si van a pasar muchísimo tiempo en el día hablando, pues manténganse conectados y hablen. Y lo mismo Él nos quería enseñar con el Señor, o sea, mantente conectado todo el tiempo. No pienses que la oración es un momento. O sea, r- quédate así. Cuando tú estás durmiendo, también estás en comunión con Él. Padre, me voy a estar acostando ahora, mi cuerpo va a estar durmiendo, pero que mi espíritu esté en comunión contigo. Señor, voy a estar teniendo un convivio con hermanos. Aún así que estaré hablando con ellos, Señor, que mi espíritu, mi alma, todo mi ser esté en comunión contigo. Te invito a esta comunión, a este tiempo de compartir, de convivio con los hermanos. Vamos a estar en el cine, Señor. Ven conmigo al cine, o sea, esté con nosotros aquí en el cine. O sea, no le digo al Señor, tú eres una persona externa a mi vida, sino que le digo, Señor, tú estás, porque al final el Espíritu Santo no sale de ti cuando tú entras al cine o cuando tú estás en tu baño, cuando estás durmiendo, Él está dentro de ti. Entonces la comunión puede mantenerse constante en cualquier momento de tu vida, tomándote un baño, haciendo lo que estás haciendo como tal. O sea, puedes mantenerte en comunión constante. Señor, voy a ir a una cena con mi esposo o con mi esposa, lo que sea. Gracias porque tú estás con nosotros en la cena. O sea, no es que el Señor no quiera que tú lo hagas, o sea, es simplemente que él está. Entonces, el estar considerando que Él está allí y que Él es parte de toda tu vida te ayuda a estar constantemente en comunión con Él y por ende estar orando sin cesar. Porque suceda lo que suceda, en ese momento Él está. Estás tomando la carta, no sabes qué elegir, Señor, ¿qué elegimos esta noche para cenar? No sé, aquí está el menú, ¿qué piensas? No sé. O sea, es simplemente que Dios esté en todo. Es simplemente esto, o sea, que Dios no le cuelgues, como decía mi maestro, o sea, no le cuelgues a Dios. Manténlo conectado en todo tu día,
así sea en la noche durmiendo, haciendo todo lo que estés haciendo, así sea que estés hablando con alguien por teléfono o hablando con alguien en una conversación normal, el Señor está. Dile, Señor, tú estás. Y la persona te dijo algo, no sabes qué decir, Señor, ¿qué opinas tú? Es como si tuvieran a una tercera persona en un cierto contexto, vuelvo y repito, que estuviera ahí con ustedes y pues tú estás dando consejería y no sabes qué consejo darle y le pides a la tercera persona, ¿qué opinas? ¿Qué le puedo decir? Pero el punto es que esa tercera persona no está fuera de ti, está dentro de ti. Entonces Él está en todo lo que tú estás haciendo. No sale de tu momento con tus amigos, con tus hermanos, con tu amado, con tu amada, con lo que sea. Él no sale. Es simplemente que tú empieces a estar consciente de que Él está presente y que tengas comunión con Él haciendo esas 1000 actividades que tú haces a lo largo de tu día. Es básicamente llegar a esto para cultivar una vida de oración activa. Y obviamente va a haber momentos donde vas a necesitar callar esos ruidos externos y son esos momentos que llamamos tiempos de oración, donde te apartas y tienes 1 hora, 2 horas o lo que sea en la presencia del Señor, donde estás a solas con Él. Pero tu tiempo de tu vida de oración no son esas horas, es todo tu día. Es más, si tienes a Dios todo tu día y no tienes 2, 3 horas al día, no vas a sentir que algo te falta, no lo vas a sentir. Pero es porque a veces, o sea, no pensamos que Dios esté en todo y no tenemos comunión con Él, todo lo que hacemos, que hace que nos sintamos mal y culpables. No estoy teniendo tiempos con el Señor. Y muchas veces en todas las temporadas de mi vida no voy a poderlo hacer. Entonces hay momentos donde voy a tener 4 horas, perfecto, que voy a poder tener a solas con Dios. Pero hay momentos de mi vida donde voy a tener 15 minutos a solas con el Señor. Y hay momentos donde voy a tener 8 horas. Hay momentos donde voy a tener 24, 48, 72 horas. Entonces tengo que aprovechar cada momento y cada temporada y hacer los ajustes necesarios para que mi comunión con Dios nunca se acabe, independientemente de la temporada en la cual yo me encuentro concretamente. Es un punto muy importante. Así que orar sin cesar es tener una vida de comunión ininterrumpida con Dios. No le cuelgues a Dios. Recuerda esa palabra y esa frase. No le cuelgues a Dios. Así sea que vayas a dormir, no le cuelgues. Así sea que vayas al baño, no le cuelgues. O sea, no le digas, no pienses que Él está fuera. No pienses que Él está fuera. Lo bueno es que con Él, para hablar con Él, no necesito colgarle a la persona con la que yo estoy hablando. Es lo bueno. Ahorita en WhatsApp, si alguien me llama mientras yo tengo otra llamada, pues tengo que colgar una llamada para tomar la otra. Con el Señor no es así. Yo estoy con Él en todo tiempo y Él puede estar en medio de todo lo que yo estoy haciendo. Básicamente, es muy fundamental y muy importante. No necesita que yo salga de mi trabajo para que Él esté conmigo o para estar con Él. Él está en mi trabajo. Es más, yo lo siento más presente cuando paso por esos procesos, esas situaciones de estrés y siento que Él está aquí conmigo. No logro salir de todas las tareas que tengo en el trabajo y de repente el Espíritu Santo me da fuerza, me da estrategias para poder salir de todo esto lo más rápido posible y todo. Es ahí donde siento mucho más su presencia, muchísimo más. Es fundamental. Ahora, también, por otra parte de la oración que estaremos viendo, son algunos casos que vamos a estar estudiando de la palabra para ver cómo sus oraciones fueron oraciones eficaces, o sea, como tal. Así que ahora vamos a ver algunos casos, vamos a ver 4 casos de oraciones que tuvieron casi una respuesta instantánea. Y vamos a analizarlas para ver, o sea, qué fue la diferencia, o sea, cuál fue la diferencia, por qué en sus casos hubo una respuesta casi instantánea, qué pasó en sus vidas. Y aquí tenemos el primer caso, que es el de Ana, en 1 Samuel capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 a 20. Si alguien lo tiene y quiere leer este pasaje bíblico, lo puede tomar. 1 Samuel capítulo 1, 10 al 20. La persona que quiera leer, bienvenida. 1 Samuel 1, 10 a 20. Hermana doctora Gabriela, sí. Primera de Samuel. Ajá, 1, 10 a 20. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias. O sea, aquí cuando analizamos este pasaje, que de hecho solamente esta misma historia puede ser una serie de enseñanzas, pero vamos a tocar algunos puntos importantes de la misma oración de Ana cuando lo analizamos. O sea, ella primeramente aquí cuando lo analizamos nos dice que ella oró diciendo, pues obviamente, y la palabra del Señor nos cita su oración, nos menciona lo que ella estuvo diciendo a lo largo de su oración. Nos dice, o sea, se levantó después que hubo y todo, y después dice, hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, y después habla de todo lo que él habló, de lo que ella habló. Pero dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Entonces, o sea, todo esto nosotros lo escuchamos como si fuera cosas que ella estaba sacando de su boca de forma audible, pero era algo que ella decía en su corazón, de lo más profundo de su ser. O sea, ella hablaba de lo más profundo de su ser. Ella estaba tan atribulada. O sea, por su rival que estaba pues obviamente criticándola, que le estaba obviamente maltratando con sus palabras y todo se burlaba de ella. Y ella llegó a un momento donde la aflicción había aumentado tanto que ya ni sabía ni podía hablar, o sea, delante del Señor, y simplemente derramó su alma, derramó su alma. Entonces, aquí vemos un caso de una persona que oró no de forma superficial, no con su solamente, o sea, así por repetir palabras, porque ¿cuántas veces ella subía al templo a orar? ¿Cuántas veces ella oraba, le oraba al Señor? ¿Cuántas veces ella clamaba a Dios por su situación? Pero aquí vemos la diferencia en su forma de orar. De lo más profundo de su ser subió una oración para el Señor. No era una oración hecha, o sea, así como comúnmente una oración rutinaria, sino que es algo que provino de lo más profundo de su ser, al punto que ni siquiera podía articular sus palabras, simplemente movía sus labios, pero era de lo más profundo de su ser que ella estaba orando, es decir, que su deseo era tan profundo, pero ¿cuál era su deseo? ¿Cuál era su deseo? Ni siquiera el enfoque era realmente su hijo. Ella cambió su estrategia de oración. En vez de enfocarse en el hecho de que ella necesitaba un varón, ella simplemente le dijo al Señor, tú necesitas un siervo. Señor, aquí te pido, te lo pido, pero no para mí, para entregártelo a ti. Eso fue el shift, o sea, la cosa que hizo que su oración cambiara. Muchas veces quizás quería tener un hijo para poder decirle a su rival que pues yo también tengo hijo, quizás.
Quizás su intención era simplemente sentir que esa vergüenza se le quitara de encima, de ser una mujer estéril, sin capacidad de poder procrear como tal. Quizás muchas veces su enfoque estaba centrado en sus necesidades y en el qué dirá la gente. Pero cuando el enfoque de su oración cambia y se empieza a alinear con el deseo de Dios, automáticamente el Señor, o sea, accede a su petición y le concede lo que ella necesitaba en ese momento. O sea, el Señor cambia su situación, el Señor cambia su vida, el Señor cambia lo que él tenía concretamente. O sea, ¿por qué? Porque es importante. O sea, porque cuando leemos el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Cuando analizamos bien el caso, o sea, nos damos cuenta de que Ana era, o sea, estéril porque el Señor no se lo había dado. El Señor la había dejado ser así por un tiempo. Pero por el hecho de que ella se enfocó en el deseo del Señor, ella recibió la respuesta a su petición. Entonces, muchas veces queremos respuestas instantáneas de parte del Señor, sí, pero alineemos nuestros deseos. ¿Por qué le estoy pidiendo al Señor lo que le estoy pidiendo? Puedo hacer lo que Ana hizo. O sea, ¿cuál es el beneficio de Dios detrás del hecho de que mi petición sea concedida? Entonces, en vez de que mi oración se enfoque en lo que yo necesito, empiezo a hacer que mi oración se enfoque en lo que Dios necesite. Verdaderamente, Señor, dame un hijo para ti. O sea, es decir, necesitas un siervo, no necesitas hacerlo con otra persona, hazlo conmigo, Señor. Ese hijo que tú me lo vas a dar, que tú me vas a dar, yo te lo doy a ti, básicamente. O sea, mi enfoque ya no está en mi deseo, sino en tu deseo. Tú necesitas un siervo y un profeta para la nación, pues yo te lo doy. Como yo necesito un hijo, Señor, te pido un hijo, pero para que sea tuyo, completamente. Y tu oración también puede cambiar así. Tu oración también puede adaptarse a esto, o sea, básicamente la unción que estás pidiéndole al Señor, a la expansión en el ministerio, la sanidad que le estás pidiendo al Señor, si es que en tu cuerpo has estado atormentado en tu salud por muchas, en múltiples ocasiones, porque hay momentos donde el Señor permite que haya una enfermedad en nuestro cuerpo, en su soberanía. Su deseo, su voluntad es que seamos sanos, pero en su soberanía puede permitir que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas. En vez de estar enfocado en mi bienestar, puedo pensar en su bienestar. Señor, quiero poderte servir completamente. Dame esta salud para que yo te la entregue completamente. Dámela para que yo te la entregue completamente. Este ministerio, dámelo para ti, Señor. Dame esta esposa para ti. O sea, concretamente, o sea, el punto es enfocarse en el deseo de Dios. Su oración fue intensa en ese momento. Ella derramó su corazón largamente delante del Señor por mucho tiempo. Habló con lo más profundo de su ser. No era una oración superficial y al mismo tiempo su oración estaba alineada con el deseo de Dios. Es más, ella se olvidó de su necesidad para enfocarse en la necesidad de Dios. Tú necesitas de un siervo, Señor, el hijo que tú me des será tuyo, básicamente. Esto fue, el Señor se lo dio y al final fue un profeta que marcó generaciones concretamente, pero el enfoque de su oración era que ella oró desde lo más profundo de su ser. Ella oró intensamente y se alineó con el deseo del Señor, el deseo del corazón del Señor. Después vamos a resumir estos puntos. El segundo caso es el de Elías. Si alguien quiere tomarlo, Primera de Reyes capítulo 18, 36 a 39. Primera de Reyes 18. Amén. Sí, Cuando llegó la hora de ofrecer en el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová
es el Dios. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Ajá. Vemos en este pasaje bíblico cómo, o sea, Elías le pide al Señor que el fuego caiga del cielo, pues obviamente estaban en esa confrontación con los profetas de Baal. Los profetas, después de haber gritado o de haberse, o sea, básicamente flagelado, haber hecho todo tipo de encantos y incantaciones, perdón, en ese momento, no pasó nada, absolutamente nada. Y llega Elías y él hace una oración sencilla, corta, pero muy poderosa. ¿Por qué fue poderosa? Porque no era una oración enfocada en él. O sea, él simplemente no quería decirle, muéstrales que yo soy un hombre poderoso. No, decía que yo soy tu siervo, sí. Pero el enfoque de su oración era mostrar la gloria de Dios y que el pueblo regresara a la adoración a Dios, porque ya el pueblo se había desviado de Dios y empezaba a adorar a los Baales como tal. Entonces, la oración de Elías era una oración enfocada en un único propósito. Señor, muestra tu gloria aquí, que tu pueblo sepa que tú eres Dios, que tu pueblo sepa que tú eres Dios. En este caso, él pedía un milagro delante de todas esas personas, un milagro visible. A veces le pedimos al Señor milagros, pero muchas veces la intención es la que nos traiciona y hace que el Señor no nos conteste, porque pues yo le pido al Señor señales, milagros, por mí, que la gente sepan que yo soy un hombre ungido. Y no tanto porque Dios tiene que ser glorificado en medio de esta situación, en medio de este problema o lo que sea. Básicamente, entonces, el enfoque lo es todo, lo es todo. ¿Cuál fue el enfoque de Elías? Señor, muestra, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú eres Dios. Señor, haz este milagro para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Sana a esta persona para que sepa que tú eres Dios y que pueda creer en ti, que te entregue su vida y su corazón. Ya el enfoque es diferente. No estoy diciendo sánalo para que sepan que yo soy un hombre ungido. Sánalo para que él se convierta y que él sepa que tú eres Dios, que te entregue su vida, que los demás lo hagan también. O sea, ¿cuál es mi enfoque en la oración? Es muy importante esto. Si él tuvo una respuesta instantánea para algo que en nuestros días hubiéramos dicho que es un capricho, ¿cómo le vas a pedir al Señor que mande fuego del cielo? O sea, ¿para qué propósito va a ser esto? Ah, pues su propósito era que Dios mostrara su poder, que el pueblo supiese que Él es Dios y que Baal no es Dios. Ese era el enfoque de Elías. En estos dos casos, en el de Ana y de Elías, su centro de enfoque en la oración era Dios. Señor, tu deseo, Señor, tu gloria, Señor, lo que tú quieres hacer. Cuando mi oración se enfoque en esto, ya, el Señor dice, o sea, Él está orando o ella está orando para mí, no para él, ni para el mundo, ni para las personas. Está orando para mí, para que yo me glorifique, para que las personas me reconozcan, para que las personas me vean, para que las personas me den gloria. O sea, la persona dice, el Señor dice, Él está orando no para Él, es para mí. Básicamente, entonces, si quiero tener esas respuestas instantáneas o así que el Señor me conteste, tengo simplemente que alinear mi oración con respecto a esto. Señor, muestra tu poder aquí, que la gente sepa que tú eres Dios. Ya nos hemos cansado de que aquí adoren a demonios, a ídolos, a esto, a aquello, Señor. Aquí eres tú el Señor, establecete, confunde, Señor, a esos poderes que se han levantado aquí. Muestra tu gloria y tu poder. Estoy orando para decirle al Señor, muéstrate. No estoy orando por mí, ni por mi gloria, ni por mi fama, ni por un reconocimiento que la gente me pueda dar a mí concretamente. Es importante. Después los vamos a resumir igual. Ahora, otro caso que vemos también es cuando Pedro estaba en la cárcel, donde hay un caso así de respuesta donde Dios contesta rápido. Cuando la gente mató, cuando Herodes había mandado a matar a Santiago, pues la iglesia se puso a orar intensamente. ¿Alguien puede tomar Hechos 12 5 a 11? Vamos a leerlo y vamos a analizarlo también en este caso y después vamos a hacer un resumen de todos estos pasajes que hemos estado leyendo. Hechos 12 5 a 11.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Muchas gracias, doctor. Vemos aquí también, o sea, cómo en este caso, o sea, Herodes, pues básicamente con los judíos meten en la cárcel desde el versículo 1 a Santiago o Jacobo y a Pedro, y pues lo manda a matar a Jacobo o Santiago, y Pedro estaba en la cárcel. La iglesia empezó a entrar en temor también de una cierta forma, diciendo, no, no puede ser posible, o sea, no nos pueden quitar a estos líderes importantes de la iglesia. Y dice la palabra en el versículo 5 donde está la clave, dice, y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Aquí nos habla de la iglesia, es decir, que esa comunidad de cristianos que había en aquel entonces, dijeron, nosotros nos vamos a unir en fe y no vamos a parar hasta que este hombre salga de ahí. O sea, no vamos a parar, básicamente. Entonces, están dos factores: la unidad que hubo en la oración por ese asunto que era tan importante, y dos, la perseverancia que ellos tuvieron, perdón. O sea, lo hacían sin cesar, es decir, que estaban ahí, cadenas de oración, estaban ahí orando, ayunando incluso, o sea, estaban en ese momento donde estaban intensamente orando por él, diciéndole al Señor, clamando al Señor por él, o sea, básicamente, hasta que sucedió este milagro donde el Señor mandó a su ángel a hacerle libre, a sacarlo de la cárcel, verdaderamente. Pero ahí vemos esa unidad, esa perseverancia y la fe que la iglesia tenía en el hecho de que Dios podía sacarlo de ahí. Quizás se quedaron un poco dormidos cuando Jacobo estaba en la cárcel hasta que lo mataron y como que tuvieron que despertar. Pero la unidad de la iglesia es muy fundamental. Así que muchas veces esas oraciones instantáneas o respuestas rápidas de Dios a esas peticiones, porque él no pasó mucho tiempo. Herodes mató a Jacobo y ya al día siguiente quería mandar a matar a Pedro. Lo dejó ahí en las noches que el ángel salió a sacarlo, a librarlo, o sea, básicamente a sacarlo de esa cárcel. Concretamente, no hubo mucho tiempo, no es un asunto que duró semanas, no. En la iglesia tuvo que despertar y tuvieron que desvelarse y orar constantemente para esto. Muchas veces también en momentos así de mucha angustia necesitamos unidad. Necesitamos unidad. A veces, o sea, unirme en oración con alguien o con algunas personas para orar por una petición en específico, porque dentro de esa unidad, pues obviamente está el poder de la misma oración como tal. Y la perseverancia que es clave en ese momento. Ellos hubieran podido decirle al Señor, Señor, creemos que tú lo has hecho, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Y cada quien se va a su casa y listo. Pero quién sabe cuánta lucha había en el ámbito espiritual, en el mundo, o sea, en lo sobrenatural. Entonces, cada oración que hacía, el hecho de mantenerse constantes, hizo que esto sucediera, que este milagro sucediera, en este caso en específico. Entonces, aquí vemos perseverancia y unidad.
Y la perseverancia es fundamental aquí. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque cuando se habla de una intervención de ángel, tenemos que entender que espiritualmente hablando puede estar sucediendo lo que sucedió en Daniel capítulo 10. Puede suceder lo que sucedió en Daniel capítulo 10. Daniel empezó su ayuno y el Señor Dios ya había mandado al ángel para darle la respuesta. O sea, en el momento en el que él decide hacer el ayuno, Dios ya había mandado el ángel. Entonces el ángel iba a llegar ese mismo día. Entonces Daniel normalmente no hubiera ayunado. Pero la Biblia nos dice que hubo una lucha en lo sobrenatural. El príncipe o el principado de Persia detuvo al ángel que fue enviado por Dios. Imagínense esto. Dios manda un ángel con una respuesta para Daniel y un principado lo detiene. Un principado lo detiene. Y ahí es donde pues obviamente la palabra nos dice que tuvo que venir uno de los principales príncipes, es decir, el arcángel Miguel, que vino a intervenir y el ángel que estaba ahí detenido pudo pasar para poder transmitirle el mensaje a Daniel. Y casualmente ese ángel llegó el día 21 donde Daniel seguía ayunando por 21. O sea, cuando Daniel llega al día 21 es que le llega la respuesta. Es decir, que si Daniel hubiera parado su ayuno, o su tiempo de oración. Al día 20 quizás no hubiera recibido la respuesta. Al día 19 quizás no hubiera recibido la respuesta. Por eso es muy importante a veces para ciertas peticiones orar hasta recibir la respuesta. Es muy importante. No significa que no tengo fe, simplemente significa que es importante mantenerse porque obviamente hay luchas que pasan, que suceden en el ámbito espiritual y necesito seguir orando. Quizás fueron esas oraciones y ese ayuno de Daniel que hizo que hubiese esa intervención del arcángel Miguel para que el ángel que venía con su mensaje pudiera pasar. Y lo mismo con esto, o sea, quizás desde el momento que la iglesia decidió orar, Dios ya había mandado ese ángel para poder librar a Pedro. Pero quizás ese ángel, o sea, por un tiempo, quizás tú estuvo detenido. O sea, la Biblia no nos dice no nos da esos detalles, no nos los da. Pero es muy importante para algunas peticiones orar hasta ver la respuesta, hasta ver la respuesta. Estoy orando por la sanidad de alguien porque esté en un estado crítico en un hospital, pues tengo que orar. Me toca quedarme todo el tiempo hasta que esta persona salga de ese estado crítico, lo voy a hacer que alguien está en peligro de muerte, algo está sucediendo, es complicado, pues me toca orar y no dejar de orar hasta que la persona salga de esa situación. Entonces, esa parte de la unidad en la oración es muy fundamental. Y aparte de eso, la perseverancia también, que ayuda a como que reforzar la atmósfera en lo sobrenatural para que el milagro suceda. Entonces, perseverar es fundamental. En este caso ellos estuvieron perseverando, pero no perseveraron por muchísimo tiempo. La unidad fue la clave y la perseverancia hizo que pues obviamente sucediera lo que sucedió en ese momento en específico. Entonces, muchas veces por ciertas peticiones, pues me toca orar con alguien. Estoy pasando por un momento de mucha angustia y es algo muy urgente. Hermano, hermana, o no sé si estás tienes a un novio, un esposo, lo que sea, hable con la persona, con una persona con la que puedan tener una unidad completa y ore con esa persona por esa petición. Así sea que tengan que decretar un ayuno para poder orar, oren. Y eso va a hacer que se muevan cielos y tierra para que el milagro suceda. En este caso hubo, o sea, el ángel vino y las cadenas cayeron, los cepos cayeron y Pedro salió, o sea, literal, los guardias estaban pero dormidos como nunca, o sea, no sintieron ni a Pedro pasar. Y dice que pasó la primera, segunda guardia, o sea, no sintieron nada, no lo vieron a él, básicamente. Entonces, hay momentos donde es necesario, pero más que necesario es vital unirse en oración con alguien, pero una persona con la que puedan estar de acuerdo, o sea, en un acuerdo profundo, porque no basta con decirle, bueno, me voy a unir con cualquier persona para orar. O sea, una persona con la que puedan tener un acuerdo, pero un acuerdo profundo en esa oración, porque la palabra dice que si dos se ponen de acuerdo, habla de un acuerdo, o sea, que seamos como si fuera, que ese acuerdo tiene que ser como si fuera una sinfonía. Ven como una orquesta juega, o sea, en un teatro, en lo que sea, si no hay ese acuerdo, esa sinfonía, la melodía no es perfecta.
Entonces es necesario, o sea, que ellos estén en armonía, que todos jueguen en la misma nota, en la misma gama, en la misma tonalidad musical, para que pues obviamente se sienta la perfección de la melodía. Entonces por eso cuando el Señor nos habla de la unidad en la oración, usa el término sinfonía. Ese término, a veces sinfoné, de ahí se sacan la sinfonía, las palabras como sinfonías, para decir que tiene que ser un acuerdo perfecto, como una orquesta que está jugando. Si yo estoy jugando en do, el otro está jugando en fa, estamos en desacuerdo. Entonces necesito cuando hago esos grupos de oración unidos, unir a personas que estén en acuerdo completo, o sea, al punto que sus oraciones se complementen y crean una única unidad compuesta que hace que sea una sola melodía que suba al cielo. El Señor diga, ahí, ángeles salgan, bajen, intervengan, porque hay una situación ahí muy importante, o sea, que hay que resolver. Entonces es muy importante esto. Buscar a veces unidad para ciertas peticiones y perseverar hasta ver el milagro, hasta ver el milagro. No dejo de orar hasta ver el milagro. Es muy importante. Y el último caso que tenemos aquí es el caso de Pablo y Silas. En el caso de Pablo y Silas fue algo diferente. Ellos no oraron ni siquiera por su petición, ni siquiera oraron por su petición. Aquí estamos hablando de oraciones que tuvieron respuestas, o sea, oraciones que fueron eficaces en la Biblia, que no fallaron en otros términos. En el primer caso hemos visto Ana, en el segundo hemos visto la oración de Elías, que tuvo una respuesta así instantánea. Aquí vemos la oración que hizo la iglesia por Pedro, y aquí vemos otro caso donde ni siquiera oraron por su petición. Pablo y Silas estaban en la cárcel y su preocupación no era ni siquiera su situación. Simplemente la Biblia nos dice que empezaron a orar. ¿Alguien puede tomar Hechos capítulo 16? Versículo 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Amén. Amén. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ah, Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Ok. Es hasta el versículo 26. ¿Me escuchan? él entonces Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le Hasta, hablaron la palabra del Señor hasta aquí a puede. él y a... Ajá. Ok, podemos dejarlo. Pero viendo un poco el versículo 25 y 26, muchas gracias, doctora. El versículo 25 y 26, ahí nos dice, o sea, pero antes de esto, en el versículo 24 dice, el cual recibido, hablando del carcelero, este mandato los metió en el calabozo de más adentro, o sea, más profundo allá, y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí vemos cómo Pablo y Silas, sin preocuparse por su situación, como le estaba leyendo la doctora Gabriela ahorita, dice que en la medianoche, a medianoche, mientras quizás algunos estaban ahí queriendo dormir, descansar, no sé, ellos simplemente cantaban himnos a Dios, estaban orando, cantaban himnos a Dios. Y la gente los escuchaba, la gente les oía, pues en ese momento en el cual ellos estaban orando y cantándole al Señor. Vemos aquí un caso donde ellos no se enfocaron en su problema ni en su situación. Simplemente decidieron darle una ofrenda de adoración y de alabanza al Señor, simplemente en medio de su situación. Estaban conscientes de lo que les estaba pasando, por supuesto, pero su enfoque estaba, Señor, tú tienes la gloria. Señor, tú tienes la gloria. A veces en medio de esas situaciones complicadas es simplemente lo que necesitamos hacer. Señor, tiene la gloria. Entonces su oración fue una oración así normal, sin queja, centrada en Dios, enfocada en Dios, no en el problema ni en la situación en la que ellos estaban atravesando, simplemente en Dios.
tú mereces la gloria. Es como si, o sea, estoy en medio de esa situación complicada y simplemente levanto mis manos y digo, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. O sea, y empiezo a adorar al Señor. Altísimo, milagroso Salvador. Ni siquiera le estoy diciendo, sácame de aquí. Ni siquiera le estoy diciendo, Señor, líbrame de esta situación. Simplemente digo, no hay nadie como tú. Y sigo adorando y alabando al Señor. No hay nadie. Y Dios dice, hay algo aquí está pasando allí en la tierra. No puede ser posible que Él está en medio de esta situación. En vez de gritar, Señor, sácame de aquí, Él me está adorando. Como para decirme, Señor, no importa cómo yo esté, ni cómo, por qué estoy pasando, por qué situaciones, Señor, tú eres Dios. O sea, hay momentos donde con hacerlo simplemente, Dios dice, o sea, hay que sacarlo de allí. Quiero seguir recibiendo alabanza. Entonces, lo que le molesta a esta persona se vuelve un asunto mío. Lo que le afecta a esa persona se convierte en un problema mío. La adversidad que él está atravesando, las situaciones por las cuales están pasando, se convierten en mis situaciones, porque yo quiero seguir recibiendo ese sonido, esa adoración, y no voy a dejar que nada lo pare como tal. Y ni siquiera pasaron una noche entera en esa cárcel, en ese calabozo. O sea, la misma presencia del Señor descendió. Aquí hay algo muy fundamental que pasa, que es muy diferente a lo que muchos de los demás vivieron. Lo que hicieron Pablo y Silas en este caso fue que atrajeron al Señor en medio de su situación, en medio de su problema. Muchas veces no lo entendemos, pero analicen bien el pasaje. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Eso no se les parece, o sea, no les recuerda algo en específico. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios descendía en el monte se sacudía. Donde sea que la gloria del Señor descendía, la presencia de Dios o sea, movía las cosas, sacudía las cosas. La gente no podían aguantar esa presencia, esa gloria del Señor. Lo que hicieron Pablo y Silas es simplemente, Señor, te invitamos en medio de esta casa. Ven, Señor. Crearon una atmósfera que atrajo la presencia o la gloria del Señor. La cárcel no pudo resistir. O sea, ellos tuvieron que salir libres, concretamente. Entonces, hay momentos donde en medio de situaciones simplemente necesito invitarlo a Él. Señor, ven en medio de esta situación, en medio de esta situación. Esto hizo que la necesidad que ellos tuvieron, sin ni siquiera haber abierto su boca para orar por esa necesidad fue, el Señor la resolvió en ese momento, porque su presencia vino y su presencia les hizo libres. O sea, esa manifestación de su gloria en ese momento hizo libre a los que estaban, y no solamente a Pablo y Silas, para que entendamos que en ese momento no se trataba de ellos, era que la presencia o la gloria de Dios descendió en la cárcel, porque no solo Pablo y Silas fueron libres, porque si fuera solamente para ellos, como en el caso de Pedro, pues el ángel hubiera llegado solo para sacar a Pedro. En este caso solo hubiera sacado a Pablo y Silas, pero todos los carceleros salieron porque ellos atrajeron la presencia del Señor a ese lugar a través de su adoración, de esos cánticos que ellos le estaban cantando al Señor en medio de esa aflicción, de esa situación complicada. Hay momentos donde tu situación no necesita una oración, simplemente necesita que Dios descienda y listo, está resuelto concretamente. Entonces, aquí viendo un poco el contexto de todos, vemos casos de personas que oraron, algunos por su petición, otros fue una intercesión de otras personas para ellos. Y en este caso de Pablo y Silas ni siquiera fue una oración por su petición, simplemente invitaron a la presencia del Señor. Pero lo común en esos casos fue que Dios contestó de una forma casi inmediata, de una forma casi instantánea. Entonces, ¿cuál fue el secreto en estos casos? Pues, en muchos casos, la fe que ellos mostraron. En el caso de Elías y de Ana, se alinearon con la voluntad de Dios. En el caso de la iglesia, pues oraron con persistencia y con unidad
Y en el caso, o sea, básicamente de Pablo y de Silas, dieron gloria a Dios, le alabaron, no se enfocaron en sus deseos. Simplemente dijeron, Señor, te damos gloria. Empezaron a alabar y a cantar y a adorar al Señor y su presencia bajó en ese lugar. Su presencia se manifestó en ese lugar y las cadenas se rompieron. Las cadenas, o sea, fueron destrozadas. Esos cepos obviamente fueron destruidos. Los fundamentos de la cárcel fueron destruidos. Ese terremoto devastó ese lugar y pues fueron y quedaron todos libres. No solamente Pablo y Silas, sino que las personas que estaban con ellos concretamente. Entonces, ¿cómo llego yo a vivir una oración? O sea, a tener una vida de oración eficaz y productiva. Una vida de oración una vida de oración, o sea, básicamente que tiene y que trae resultado, que produce realmente resultado. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, porque hay una oración eficaz, hay una oración que sí tiene eficiencia, pero es una oración que es una combinación, o sea, de obediencia a Dios, sometimiento a Él, de fe, de persistencia de enfoque en su voluntad y al mismo tiempo de enfoque en darle a Él gloria en ciertos momentos. O sea, es una combinación. Si mi vida de oración está constantemente, o sea, tiene una conjugación de todos esos factores, voy a vivir más resultados. Voy a ver una vida, o sea, voy a tener una vida que sí realmente produce resultados concretamente. No enfocarse en mis deseos. Señor, ¿cuáles son tus deseos en mi oración? Es decir, que, o sea, al final esas personas no borraron sus deseos, sino que es como si hoy en día, o sea, le vengo a decir a alguien, hey, mira, necesitas, no sé, un regalo para tu cumpleaños o algo así, no sé, algo en específico. Y la persona dice, sí, 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 necesito un buen regalo. Oh, ok, está bien, no sé, cuesta $10,000. Te voy a hacer tu regalo. O sea, mi enfoque en ese momento no ha sido venderle mi servicio. Mi enfoque ha sido su regalo. O sea, ¿qué necesita? Necesito el mejor de los cumpleaños. Está bien, cuesta $10,000. Le estoy vendiendo mi servicio, pero enfocándome en su necesidad. Y muchas veces es lo mismo con el Señor en oración. Le estoy presentando mi necesidad, pero enfocándome en su deseo. Señor, necesito de un esposo, pero mi oración no es que me des un esposo. Mi oración es que me ayudes a ser completo para hacer tu obra, Señor. O simplemente decirle al Señor, Señor, la misión, la visión, el ministerio que me has dado es demasiado pesado, Señor. Necesito de una ayuda idónea para levantar esta obra. Señor, no puedo con mis fuerzas. Solo no puedo cargar esto. O sea, hay momentos donde así es. Así fue como el Señor trajo una esposa a Adán, por ejemplo, en el huerto del Edén. Nunca fue una necesidad de Adán que necesito tener a alguien. Era porque había una labor que hacer. El Señor tenía un trabajo para él, dice, no es bueno que él esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, si en el ministerio alguien dice, necesito una esposa, simplemente le dice, en vez de decir al Señor, Señor, dame una mujer, no, Señor, esta obra que me has dado es demasiado grande, esta visión no la puedo llevar solo, Señor. Necesito a alguien que sea mi ayuda idónea, que pueda comprender esta visión y me pueda acompañar en esto. Y así. O sea, muchas veces, a veces ni siquiera enfocándonos en nuestras necesidades, el Señor nos contesta. Señor, necesito este negocio por esto, pero cuando tus oraciones y tus peticiones están enfocadas en lo que Él quiere, en el deseo del Señor, listo, listo. O sea, básicamente, no estoy enfocado en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere. Entonces, en vez de estar pensando en ayunar, en hacer algo para que tu oración sea eficiente, empieza a empezar en cuál es el interés de Dios detrás de tu petición. Y ya cambia tu forma de orar. Enfócate en el interés de Dios. Entonces, si ves que tu petición, dentro de tu petición, Dios no tiene ningún interés, entonces suelta esa petición, deja de orar por eso. Si no puedes ver en dónde Dios tendrá un interés, en dónde Dios se pueda beneficiar de tu petición, entonces no es una petición que le conviene, ni que te conviene a ti, básicamente. Entonces es muy importante, es fundamental. O sea, es fundamental, es sumamente importante esto. O sea, si yo no encuentro
algo que le interesa a Dios dentro de mi petición, dentro de lo que yo tengo, no me sirve, o sea, orar por esa petición de esa forma, no me sirve, tengo que soltar esa petición, tengo que abandonarla. Si dentro de mi petición puedo encontrar algo que sí le interesa al Señor, entonces estoy por el buen camino. Entonces mi oración solo tiene que cambiar de enfoque. En vez de estar orando para pedirle al Señor por mí, simplemente cambio de forma, como Ana, en vez de decir, Señor, dame un hijo. No, Señor, ¿necesitas un siervo? Dame un hijo y te lo consagro. ¿Necesitas de un profeta? Dame un hijo y yo te lo consagro. Dame, Señor, oh Dios, a esa persona y yo te la doy y yo te la entrego. Dame ese negocio y yo voy a sostener tu obra. Voy a ser un socio fiel para tu obra. O no sé, voy a bendecir a personas que estén en dificultad en mi comunidad. O sea, al final estoy diciendo al Señor, dame una herramienta para bendecir a las naciones. Dame una herramienta para cumplir tu propósito aquí en la tierra, pero es tuyo, solo que, pues, va a pasar por mis manos al final de las cuentas. O sea, básicamente, cambia a mi esposo, Señor, para que te sirva, no tanto porque yo lo necesite. Señor, haz de él un siervo. ¿Necesitas un siervo, Señor, más para tu obra? Aquí está mi esposo, Señor. Te lo entrego. Entonces ya no le está diciendo, Señor, cámbialo por mí, por mi familia, sino que, Señor, cámbialo por ti, para que te sirva. Y ya, o sea, tu oración incluso porque el Señor cambia a tu esposa, a tu esposo, no es una oración egoísta, no es una oración enfocada en tus necesidades, porque tú quieres, porque tú necesitas, sino porque Dios lo puede usar. Entonces ya le digo al Señor, cámbialo, porque al final me beneficia a mí que el Señor lo use para su obra, porque cuando Él sea un siervo o una sierva de Dios, pues al final va a ser una buena esposa, un buen esposo para mí. Al final, si es un excelente siervo de Dios, va a ser un buen hijo para mí. O sea, al final es eso. De cuál es el interés de Dios dentro de mi petición o detrás de mi petición, y el enfoque de mi oración se centra en esto. Ya no le digo al Señor, dame para mí o cambia para mí, sino cambia para ti, cambia para ti, cambia para ti. Hazlo libre para ti, Señor, para que te sirva. Hazlo libre para que te sirva, para que sea tuyo completamente. Hazlo libre para esto en específico. O sea, a eso vamos. Mi oración se centra en la voluntad de Dios. Ana lo hizo y ya. Era como si lo hubiera hecho jaque mate al Señor, entre comillas. No lo podemos hacer, por supuesto, pero es como que encontró la forma de solucionar la ecuación de su vida y ya listo, el Señor le concedió la petición que ella tenía. Elías se centró en que Dios mostrara su gloria y como a Dios le gusta mostrar su gloria, pues Dios se centró en esa oración y el Señor concedió esa petición. No dijo a Elías, me estás pidiendo algo caprichoso, no. Simplemente el Señor mandó fuego del cielo. La iglesia oró unida porque necesitaban de ese hombre, ese pilar, y perseveró, el Señor se los concedió. Pablo y Silas ni siquiera se enfocaban en su situación, simplemente mereces la gloria. Ese es mi canto que lo pongo ahí en la cárcel. En mi película de ese momento en la cárcel, ese canto ellos estaban cantando, es mío, no es lo que dice la Biblia, ¿no? No vayan a decir que yo dije que ese cántico es el que ellos estaban cantando en la cárcel. Pero si a ese cántico yo lo asocio mucho con ese tipo de situaciones, donde estás pasando por situaciones complicadas, pero simplemente dices, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. O sea, y le adora, Señor, tú eres Dios. O sea, por encima de esta situación, tú eres Dios. Por encima de estos hombres que me atacan, tú eres Dios. Por encima de todo este ejército que me está atacando, tú eres Dios y sigues siendo Dios. Por encima, Señor, de este problema, de esta enfermedad, tú eres Dios, Señor. Esta enfermedad que me mantiene aquí en la cama y no me deja moverme, no me deja salir de esta cama, tú eres Dios. Entonces, mientras tú estabas ahí, tomaste pastillas, hiciste de todo y no te levantaste, de tu alma empezó a salir una adoración profunda, decir, no hay nadie como tú, Señor, nadie es igual a ti. De repente sientes que tu cuerpo empieza a tener fuerza y esa fiebre o esa enfermedad que tenías se va. ¿Por qué? Porque atrajiste a la presencia del Señor a ese lugar
y la enfermedad no podía resistir, ya no te podía mantener atado, amarrado. Y simplemente se fue, ni siquiera dijiste, sáname, Señor, que Él te sanó. Es más, este último caso es la mejor forma de salir así rápido de situaciones. Cuando empiezo a crear una atmósfera de adoración en medio de una situación muy complicada. En medio de una situación muy complicada, en vez de gritar angustiado y estresado, simplemente empiezo a adorar al Señor. El Señor dice, ¿cómo este hombre puede estar adorando en medio de este problema? Dice, yo tengo que hacer algo. O sea, simplemente estás atrayendo a Dios en medio de esa situación. Y así, rápido, la situación se va a resolver. Rápido. Es como si, o sea, estás enfrentando un ejército y empiezas a alabar al Señor. El ángel de Dios baja y derrota al ejército completo. Ni siquiera sacaste una espada para pelear. O sea, este último caso es el caso más alto, el nivel más alto de intervención, o sea, de intervención de Dios en una situación. No oré por la situación, simplemente adoré o le di gloria al Señor. Creé una atmósfera donde su presencia podía bajar y como él llega y dice, mi hijo, ¿qué es lo que te está molestando? Hija, ¿qué es lo que te está molestando? Dime que yo me encargo. Ahorita, ¿qué te molesta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué quieres? Y él ve, ¿tienes cepos en los pies? ¿Estás en la cárcel? Oh, ya, que la cárcel, o sea, que haya un terremoto, que los fundamentos de la cárcel se destruyan por completo y que salgas de allí. Básicamente, son demonios que te están atormentando, váyanse. Ni siquiera le pediste algo al Señor, simplemente adoraste a Dios. Hoy, levante ese altar de adoración, porque la adoración es parte de tu oración, concretamente, de tu vida de oración, verdaderamente. O sea, es muy fundamental. Entonces, es esto. O sea, persistir, tener fe, orar conforme a la voluntad del Señor, pero también darle gloria en medio de esas situaciones. Y listo. Y Él mismo va a intervenir sin necesidad de que tú... Y muchas veces esto va a suceder mucho más rápido de lo que hubieras pensado. En vez de tomar 20, 40 días de ayuno, intenta entrar en adoración por esa situación. Señor, te doy gracias. Tú eres Dios por encima de esta enfermedad. Mira, lo que estás haciendo es simplemente poniendo a Dios por encima de la situación, del problema. Tú eres Dios por encima de este problema, de esta deuda, tú eres Dios por encima. O sea, esa deuda, aunque sean millones de dólares, Señor, tú eres por encima de esto. Empieza a adorar al Señor. Señor, tú sobrepasas absolutamente todo esto. No tienes límites, nadie es igual a ti, Señor. Nadie se puede oponer a tus planes y a tu propósito. ¿Quién se puede levantar en contra de lo que tú has previsto hacer? Nada. No he visto nunca en ningún lugar en la Biblia donde han dicho que tú has sido derrotado, Señor, porque tú eres Dios, Señor, y tu plan y tu proyecto, tus designios se cumplen perfectamente. Señor, te doy gloria y honra. Estoy adorando a Dios, ni siquiera estoy diciendo, sácame de aquí. Simplemente le estoy adorando. Y eso me ayuda a ver el problema mucho más pequeño y empiezo a ver a Dios mucho más grande. Alimenta mi fe. Y al mismo tiempo, como mi fe me hace agradable al Señor en ese momento, el Señor dice, "Y estoy viendo una atmósfera que me atrae, una atmósfera de adoración y de fe. Bajemos a ver qué está pasando allí." Y cuando Él viene, su misma presencia empieza a romper las situaciones y a resolver. De repente no oraste por algo y pues el Señor empezó a resolver todo. No moviste ni sacaste una espada, todos los enemigos desaparecieron. ¿Dónde están? Y los empiezas a buscar. Y desaparecieron todos, todos. No hiciste nada. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Seguir peleando o simplemente decirle, ven Señor, y ya, esta situación es tuya? Básicamente, pero son algunos puntos importantes con respecto a la oración. Empecemos a cambiar nuestro estilo de oración. Cambiemos. Unámonos en unidad con ciertas personas por ciertas peticiones que son urgentes, complicadas y todo lo demás. Perseveremos en oración, alineémonos con la voluntad del Señor, mantengámonos con fe y adoremos al Señor en medio de situaciones complicadas. Él va a estar interviniendo y la situación será, o sea, se verá él obligará en cambiar como tal. Ahora, ¿cómo mantener una vida de oración encendida? Muchas veces hay algunos obstáculos a esto, que por lo general son algunas rutinas religiosas, a veces repeticiones vacías sin ninguna conexión real.
Y por eso hay momentos también que hay que romper tu rutina de oración. No digo que sea malo tener rutinas de oración, pero cuando sientas que esa rutina se ha vuelto repetitiva y ya no es algo que estás viviendo concretamente, cámbiala un poquito. De repente orabas todos los días a las 10 de la noche y pues como se ha vuelto un hábito y no algo que vives correctamente, ponlo en otro horario o cambia tu forma de hacer para que, o sea, para que no ores como esos religiosos que dicen, yo oro a las 5, a las 12 y a las 6 de la tarde. Y ya, se ha vuelto solamente una repetición, una rutina y no algo que ellos viven. Entonces, si yo vivo una relación concreta con el Señor, imagínenlo como una relación real, o sea, imagínenlo así. ¿Qué es lo que mata las relaciones o los matrimonios? Es la rutina muchas veces. O sea, porque ya no hay nada nuevo. Entonces, eso hace que a veces uno no sienta esa conexión profunda que uno sentía antes. Si todos los días es que siempre a las 10 es bueno, porque obviamente nos ayuda a mantenernos constantes, pero hay momentos donde, pues, no, no vamos a comer en casa, salimos, vamos a cenar en algún lugar o voy a hacer algo diferente, o sea, porque esto viene a alimentar la relación y hacer que no sea una relación monótona. Lo mismo pasa con el Señor. Y no es tanto porque el Señor lo siente, es porque nosotros lo sentimos y ya no vivimos esa conexión profunda, porque nos podemos cansar de algunas rutinas. Así que cambia un poco tus rutinas que tienes, de vez en cuando. De vez en cuando, esta semana voy a orar a tal hora, o voy a cambiar esa forma de hacer las cosas para que no sea solamente una rutina y que te conviertas en una persona religiosa. Es bueno ser disciplinado, es buenísimo, pero de vez en cuando cambia para que no te conviertas en una persona que solo tiene rutinas religiosas como tal. A veces pecados no confesados también nos llevan a esto también, o sea que hacen como una barrera en nuestra comunión con Dios. Hablo de pecados no confesados. Porque pecar, todos de alguna u otra forma vamos a seguir pecando. Esto es algo que va a seguir sucediendo. O sea, digo bien, no somos esclavos del pecado, no estamos viviendo en pecado, pero de vez en cuando vamos a seguir fallando, vamos a fallarle al Señor de vez en cuando. Entonces, lo que Dios nos dice no es que nunca vamos a pecar. Él nos dice que cuando tú peques, confiésalo. Entonces, esos pecados no confesados son cosas que nos mantienen en una relación fría y enfrían incluso nuestra relación con Dios. Es como, por ejemplo, han tenido un diferente en una relación, una discusión o se han enojado y no han tomado el tiempo de pedirse perdón, de confesárselo. Aunque dejen pasar eso, hay algo que queda en su corazón, que va a afectar su relación ahora o más tarde y va a hacer que el flujo, o sea, la relación, la relación no sea tan fluida, no sea tan natural como siempre, porque hay algo que no se ha solucionado. Y muchas veces no nos damos cuenta de que lo mismo pasa con el Señor, de que lo mismo pasa con el Señor. Entonces, o sea, si yo le fallo a alguien, no hemos discutido, nos hemos enojado, lo más natural es que yo le hable, le diga perdóname por esto, porque el decirlo es importante. No tengo que asumir que eso va a pasar así, porque esto va a dejar una grieta en mi corazón que va a hacer que la relación ya no sea igual. Pero cuando le digo perdóname por esto, ya, o sea, lo soltamos. Y lo mismo pasa aquí, o sea, tengo que confesar los pecados a Dios. Dios no me dice que nunca voy a pecar. Y no me dice no peques nunca. Dice no peques más, pero Él sabe que de vez en cuando vamos a pecar. Entonces hay momentos donde voy a pecar, pero le digo al Señor, perdón, tengo que confesarlo, porque son esos pecados no confesados, como esas discusiones para los cuales, esos problemas, esas situaciones para los cuales no hemos pedido perdón, que van a estar afectando mi relación con Dios y mi intimidad con Él y va a crear algo, o sea, que no me ayude a fluir en su presencia. Entonces es muy importante confesar mis pecados. Y también a veces la falta de tiempo me puede afectar, porque obviamente aunque Dios esté en todo mi día, hay momentos donde estoy súper ocupado. Entonces es necesario que después de esos tiempos que aparte un momento para estar a solas con el Señor. Es muy importante. Entonces, la falta de tiempo a veces puede ser un factor importante y esas distracciones que nos alejan de lo importante también puede estar. Y el desánimo, muchas veces nos desanimamos porque no hemos visto resultados, porque estamos orando mal y pues esto va afectando nuestra relación. El punto es que rompamos esas rutinas
que no nos convirtamos en personas indisciplinadas, no. Tenemos que mantener nuestra disciplina de oración, pero no ser como unos religiosos que se mantienen en una rutina sin sentido. O sea, tengo que de vez en cuando cambiar para poder seguir viviendo lo que estoy haciendo con el Señor. Confesar mis pecados, a veces poner un tiempo aparte para tener un tiempo a solas con el Señor, y eso cada día se puede hacer, 1 hora, media hora, 2 horas, en dependencia de cuánto tiempo tenga yo. Y también, o sea, seguir creyendo y teniendo fe en que el Señor me va a contestar, o sea, no desanimarme como tal. Así que algunas claves para perseverar: alimenta tu fuego espiritual, o sea, haz que tu altar esté allí permanentemente. O sea, y esto tiene que ser cotidiano, tiene que ser cotidiano. Esa comunión tiene que ser cotidiana. Que mi altar personal sea un lugar de vida, no un recuerdo. O sea, yo me acuerdo que tengo un lugar allí o un momento de mi vida donde tengo comunión con Dios. No, o sea, que esto sea algo constante, que sea algo constante. Entonces, yo puedo alimentar este fuego todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, para los, lo voy a decir así, las personas cuando se enamoran no esperan vivir un tiempo en un momento específico. Esos tiempos son buenos, por supuesto, pero si los enamorados esperaran, y uso mucho esto porque la Biblia usa la relación que tenemos con Dios o la relación de la iglesia con Cristo como la relación de la novia con su novio. O sea, es muy importante esto. Si los novios o los esposos o los enamorados solo mantuvieran sus relaciones por la hora o las 2 horas que pasan juntos cada día, yo creo que su relación no va a sobrevivir. Entonces nos damos cuenta de que una relación de noviazgo o de matrimonio no son esas 2 horas que pasamos al día, es todo el día que pasamos juntos chateándonos, mandándonos mensajes, llamándonos y esto. Entonces lo mismo pasa con Dios. O sea, mi vida de oración no son esas 2 horas que tengo con el Señor. Es todo mi tiempo que estoy pasando con el Señor. Porque si yo baso mi relación con el Señor con esas 2 horas, por esas 2 horas que yo paso con Él únicamente, voy a vivir mal mi relación con Él concretamente. Obviamente, necesito esas horas. Y hay momentos donde va a ser en la semana, porque como por ejemplo en una relación también, no todos los días vamos a tener 2, 3 horas en un restaurante o a solas, pasando tiempo, disfrutando de un tiempo juntos. No, no todos los tiempos va a ser así. A veces es una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero todo el tiempo nos mantenemos en comunicación. Y es lo que mantiene y hace que la relación se vuelva más fuerte como tal. Y los momentos que pasamos a solas son momentos que vienen a alimentar aún más la relación. Y lo mismo con Dios. Mi relación con Dios se mantiene por mi comunión constante. Y los tiempos que paso a solas con Él vienen a alimentar fuertemente esta relación, como agregar un vino nuevo a esta relación. Pero no puedo vivir de esas 2 horas. Tengo que vivir de mi día cotidiano, o sea, de todos mis tiempos con Él, donde Él está en mis decisiones, en lo que hago. Yo estoy cocinando, el Señor está conmigo. Yo estoy durmiendo, Él está conmigo. Y haciendo mil cosas y Él está conmigo, básicamente. Y aún así apartar un tiempo donde sí puedo estar con Él concretamente. Así que tengo, y es mi responsabilidad, mantener y alimentar ese fuego espiritual que tengo. Aparte que tengo que crear un sistema de oración personal, un lugar, una hora, les digo, es sí y sigue siendo importante. Recursos, o sea, algo que me ayude a mantenerme así. Si no puedo, pues puedo pedir a alguien que me ayude. Ayúdame, quiero seguir orando a tal hora. ¿Me ayudas? Pues básicamente. Y ya, o sea, a veces hay metas que no alcanzamos solos y que con otras personas podemos alcanzar, porque hay momentos donde nos podemos cansar. Eso le pasa a cualquier hombre de Dios, a cualquier persona, a cualquier ser humano. Con cualquier rutina que tengamos, incluso en las metas de negocios, en las metas para ejercicio, en todo lo que hagamos en la vida, hay momentos donde nos cansamos. Entonces, no nos debe de parecer extraño en que nuestra vida de oración también nos cansemos, pero los que tienen mucho éxito son las personas que a veces se ponen en equipo. Dice, mi meta es entrenar en el gimnasio 5 veces a la semana. ¿Me ayudas? Quiero ir mínimo una vez o sea, 5 veces a la semana, mínimo 1 hora. Entonces yo voy cuidando tu rutina. ¿Te fuiste al gimnasio hoy? Tómate un tiempo, vete. Y lo mismo pasa con la vida de oración. Quiero orar todos los días a las 6 de la mañana. ¿Me ayudas? De 6 a 7 mínimo 1 hora. Y entonces hacemos equipos de oración
o equipos donde nos mantenemos contables para esto y listo, o sea, y lo que yo no podía alcanzar solo, la otra persona me ayuda. Entonces nos volvemos equipos y nos motivamos mutuamente. La persona me dice, levántate, ora, tómate tu hora o tus 2 horas en la presencia del Señor y ya empiezo a mantenerme constante, no solo porque yo mismo lo hago, sino porque también hay alguien que me ayuda a mantenerme contable con esto. Y esto me mantiene en mi rutina con el Señor porque creé un sistema de oración personal y donde puse los recursos necesarios para poder ayudarme concretamente. Y aparte de esto, como decía, orar en todo momento, o sea, no solamente en crisis, que mi oración sea un tiempo constante, todo el tiempo, donde me mantengo, pues básicamente, concretamente. Así que de eso trata. Antes de cerrar, vamos a estar orando por estas peticiones, pero les voy a presentar la tarea y ya después estaremos cerrando. Ah, ¿En qué consiste la tarea? Primeramente, vamos a estar haciéndonos estas preguntas, o sea, porque tenemos distintas partes dentro de la pregunta concretamente, de la tarea, ¿no? Vamos a tener una reflexión personal, o sea, ¿estoy viviendo una vida de oración o solo momentos ocasionales de oración? Tengo que contestar esta pregunta. ¿Y qué cambios hacer, o sea, necesito hacer para cultivar una vida de oración real? ¿Cuáles son los cambios? Según lo que hemos visto, estudiado, o sea, ¿cuáles son los cambios que necesito hacer para llegar a cultivar una vida de oración constante, real? ¿Y qué son los obstáculos que hasta aquí me han detenido? Puede ser el sueño, puede ser el horario en el cual estoy orando, porque les confieso que tienen que cuidar mucho esto. Yo siempre le he dicho a las personas cuando les aconsejo en cuanto a oración, nunca decidas orar en un momento donde sabes que eres menos propicio a despertarte o a estar enfocado. Es decir, que alguien que va a decir que yo voy a orar a las 3 de la tarde en el trabajo, no es recomendable, porque sabes que cualquier interrupción te va a interrumpir, o sea, cualquier cosa te va a interrumpir, no es el momento adecuado. Voy a orar, no sé, para algunos dicen a la 1 de la madrugada y es el momento donde más sueño tienes, obviamente no vas a mantenerte constante porque hay días donde no vas a lograr despertar a la 1. Entonces, de la misma forma que, por ejemplo, para estudiar o hacer ciertas cosas, buscamos el momento más adecuado de mi día, de mi momento. Lo mismo pasa con la oración. Busca el momento donde no solamente tu espíritu esté más disponible, porque lo que te va a permitir orar es tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está indispuesto en el momento de orar, no te va a dejar orar o no te va a dejar concentrarte en ese momento. Entonces, te va a costar muchísimo enfocarte en la oración. Por eso, por ejemplo, en mi caso, busco orar en momentos donde estoy despierto, o sea, donde estoy con todos mis sentidos, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, hubo una temporada donde era a las 10 de la noche. Entonces, yo llegaba a casa a las 9 y yo apagaba mi celular hasta el otro día a las 8 de la mañana. Pues obviamente, soltero, no tenía muchos compromisos, pues obviamente no me correspondía a o sea, no tenía la obligación de mantenerme conectado. Entonces, en ese momento, a las 10 de la noche, yo cerraba mi celular. A las 9:15, de hecho, o sea, que sonaba mi alarma, ya 15 minutos después, a las 9:30, yo cerraba mi celular y estaba completamente desconectado. A las 10 yo empezaba mi tiempo de oración hasta casi las 12. Me iba a acostar a las 5 o 6 de la madrugada, o 5 de la madrugada o 6 de la mañana me despertaba y oraba hasta las 8 de la mañana. Y ya a las 8 empezaba mi día y encendía mi celular en ese momento en específico, como tal. Eso era en una temporada. En otra temporada, como era súper ocupado, tenía que contestar ciertas cosas, pues no podía apagar mi celular. Entonces simplemente empecé a orar en la mañana, temprano. O sea, de 5 a 8 era mi tiempo de oración. En otra temporada me tocaba trabajar desde temprano. Entonces, como tenía un tiempo libre en la tarde, en ese momento de la tarde es que yo aprovechaba para trabajar y para orar, perdón. Y en otra temporada era a las 6 de la tarde. Entonces, depende de las temporadas de tu vida, puedes ir adaptando tu tiempo de oración, pero busca siempre en cada temporada de tu vida cuál es el momento más adecuado para que tú ores, para que te mantengas ahí. Si puedes tener a alguien que te ayude, mucho mejor, ¿no? O sea, básicamente, entonces, analiza los obstáculos que te han detenido, porque si no analizas qué es lo que me ha impedido hasta aquí hacerlo,
no vas a poder hacer los ajustes o corregirte o ver cómo mejorar esas áreas de tu vida. Entonces analiza, ve, quizás es el horario, quizás es algo, quizás te faltó alguien que te apoyara en esto y ya con el tiempo te vas adaptando, ¿no? Concretamente. Y aquí, ¿cómo puedes integrar la oración en cada aspecto de tu vida? Familia, trabajo, decisiones, emociones. Pues en el trabajo el Señor está, lo invito y en cada decisión que tome, invito al Señor y todo. La parte del estudio bíblico es analizar uno de estos pasajes bíblicos y contestar estas preguntas. ¿Qué motivó la oración? En el caso de Ana, por ejemplo, analizar este pasaje bíblico. ¿Qué motivó su oración? Ah, pues la necesidad que ella tenía de un hijo. ¿Qué actitud o fe se manifestó? Pues ella decidió cambiar el enfoque. En vez de enfocarse en su necesidad, se enfocó en la necesidad de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pues el Señor le concedió su petición. ¿Lo cual fue el resultado? Pues ella tuvo un hijo. O sea, es simplemente este ejercicio que vamos a estar haciendo con uno de esos pasajes. El que lo quiera hacer con los 4 pasajes bíblicos, gloria a Dios. Pero solo pido uno. Si lo quieres hacer con todos, va a ser muy provechoso para ti. Amén. Listo, vamos a cerrar este tiempo. No sé si alguien tiene algún comentario o algunas preguntas. Quisiera que oráramos por estas 2 peticiones para avivar el fuego de Dios en nosotros. Esa vida de oración. Quizás ahorita te sientes apagado o apagada. Vamos a estar orando juntos para que el Señor vuelva a poner esa pasión, ese fuego en ti. Y también para que cese el estancamiento, la frialdad espiritual, la incredulidad o la falta de perseverancia que tú sientes que tienes. Son estas peticiones que vamos a estar teniendo. Ahorita mismo vamos a orar juntos, pero sigue orando por esto también después de esta sesión. Así que quisiera escucharlos. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, algún punto por el cual quisieran que habláramos antes de que se acabe el tiempo de la clase, quiero escucharles, pues básicamente. ¿Alguien tiene alguna petición, algún comentario que quiera hacer de la clase? ¿Qué guardas de esta sesión? ¿Con qué te quedas de esta sesión también? Puede ser el comentario que hagas. Yo decía la semana antepasada, necesitamos echar fuera espíritus de timidez, de timidez, digamos, en este grupo. Bueno, me gustó mucho la parte de que, eh, como el secreto ese, ¿no? De cambiar nuestro estilo de oración, alinearlo a la voluntad de Dios y no a nuestra necesidad, ser más persistente, que en la unidad tal vez con otra persona y realizar la oración constante podamos ver la finalidad de lo que queremos o estamos haciendo en petición en la oración y que sobre todo exaltáramos y glorificáramos a Dios. Bien. Muchas gracias, doctora, por su comentario. ¿Alguien más, si quisiera aportar algo, hacer un comentario, una pregunta que tenga, o simplemente con qué se quedan de este tiempo? Pues, hermana Inet. Hermana Amén. Jocelyn. Yo, Buena, Ok, hermana Inet y después hermana Jocelyn. amén, amén. Escuchándolo, bueno, una temporada en mi vida bastante larga, creo que fue como un promedio de 2 años, quizás un poquito más, donde yo oraba de madrugada constantemente y fue un tiempo de mucho crecimiento y fue un tiempo donde realmente recibí dirección y aprendí a escuchar la voz de Dios. Pero como tú dices, por lo menos ahorita que te escucho decirlo, a veces hay personas que sigo orando de madrugada, no me paro todos los días de madrugada ahora, quizás de 2 a 3 veces a la semana, pero yo también en este caminar con Dios he aprendido de que, o sea, mi conexión con Dios es a cada momento, o sea, no es un momento específico, o sea, yo constantemente pues estoy orando, estoy fregando y estoy orando, o sea, porque ya es como la oración es un diálogo y siempre pidiendo al Señor que uno los dirija. Entonces, lamentablemente, pues a veces he encontrado hermanos en Cristo, no, que te tienes que parar de madrugada, que si no te paras de madrugada, que no, o sea, es como tú dices, a veces uno se une en oración porque hay cierto propósito, cierta cosa, entonces uno se une en oración y bueno, nos paramos de madrugada todo el mundo y vamos a clamar al Señor. Pero en mi experiencia y ahora escuchándolo usted,
es como algo que me ha confirmado, ¿no? De que el hecho de que ya yo no me levante 5 días a la semana a orar a las 3 de la mañana, no quita que mi oración sea válida o que mi relación con Dios no está en el mejor, porque es como usted dice, para orar tengo que estar en un estado, o sea, si me quiero parar a las 3, tengo que acostarme temprano. Si no me acuesto temprano, pues mi oración a las 3 de la mañana, sí, no queremos que sea algo rutinario ni obligado, sino que fluja del corazón de uno. Y entonces escucharlo a usted hablar de eso y como estaba hablando de cómo a veces debemos cambiar la dirección de la oración, o sea, dejar esa oración de repente del yo necesito y yo quiero, sino que sea más dirigida a lo que Dios quiere para nosotros o para esa persona por la cual podemos estar orando. Eso es lo que quería comentar. Exactamente, ajá. Antes de que intervenga la hermana Jocelyn, algo muy importante aquí es que a veces, a veces vivimos nuestra vida de oración en base a lo que los demás dicen y no debería de ser así, concretamente, ¿no? Lamentablemente es así como muchas personas a veces lo viven, pero no debería de ser así. O sea, es mi vida con Dios. Hubo un tiempo donde yo no podía orar a las 4 o a las 5 de la madrugada. Yo empezaba mi oración a las 8 de la mañana. Pero porque pues en ese momento, como yo trabajaba desde casa, podía empezar mi jornada laboral a las 10. Entonces, por el hecho de que en las noches estaba full, porque yo impartía varias clases en el Instituto Bíblico, y todo, o sea, y eran de noche, y aparte tomaba otras clases como estudiante para los demás títulos que estaba tomando, o sea, tenía casi de lunes a viernes, más los servicios y todo lo demás, full en las noches. Yo llegaba a la casa, pero bien reventado, y no podía levantarme a las 5 de la madrugada o a las 4 para orar. Y tranquilo, me quedaba dormido hasta las 6 de la mañana, 7 me despertaba, desayunaba, me bañaba y a las 8 tenía mi tiempo de oración, porque en ese momento estoy lúcido, estoy totalmente en mis sentidos y de 8 a 10 yo tenía mi tiempo de oración. De 8 a 10 tenía mi tiempo de oración y a las 10 yo empezaba el trabajo, porque trabajo muchas veces desde casa y pues obviamente atiendo a ciertos clientes, salgo para reuniones y yo podía manejar mi tiempo. Entonces no se sienta nunca culpables por no poder orar en una temporada de su vida a las 3 a las 4 porque no es el estándar de oración de alguien más que define mi estándar de oración. Lo más importante es mi tiempo de comunión con Dios, lo que es muy vital, o sea, concretamente. Así que nunca dejemos, o sea, no nos dejemos nunca llevar por la presión externa que sintamos de los demás, porque al final no vamos a disfrutar realmente la oración, sino que vamos a hacerlo simplemente por los demás, o sea, concretamente. Así que en el momento en el que más se te acomode, hazlo, hazlo. Y es más, más me vale para mí orar a las 10 de la mañana, de 10 a 12, pero orar bien, a orar a las 3 con sueño, cansado, postrado, de vez en cuando durmiéndome y todo lo demás, y al final no disfruto la oración. O sea, es un suplicio, uno no logra avanzar así, o sea, concretamente, y no es una oración eficiente ni eficaz. Aparte que no puedo ni escuchar a Dios porque estoy con sueño básicamente. Entonces es muy importante este punto que lo tomemos en consideración. No oro en función a los demás. Sí, quizás la iglesia puede tener un programa. En este caso yo me adapto al programa por un tiempo, pero mi vida propia de oración la tengo que adaptar a mi agenda, a mi cronograma y también a cómo conozco mi cuerpo. Si mi cuerpo funciona mejor a las 4 o a las 8 de la mañana. Y si a las 8 no tengo distracciones, puedo orar a las 8. No es un pecado, o sea, básicamente. No es simplemente tener un tiempo con el Señor. Hermana Jocelyn, y no sé si hermana Maribel también tenía algo que comentar. Bueno, las escuchamos. Ok, bien. Siguiendo en esa misma línea, Sí, yo era una de que me sentía mal porque a las 3 de la mañana no me podía despertar para poder orar, porque a lo largo de la vida cristiana se nos ha enseñado que a las 3 de la mañana es la hora perfecta para poder levantarnos y orar, y que en ese momento era que podamos tener más conexión con el Señor. Hoy el Señor ha traído luz a nuestra vida y nos ha mostrado que no hay una hora perfecta, sino una hora eficaz o 2 horas eficaces. Y
en ese momento, porque lo digo porque justamente hoy decidí poner la alarma a las 3 de la mañana y es que, bueno, porque ella estaba como que es un poco desesperada porque, o sea, necesitaba como esa comunión con el Señor. Pero yo en mí, o sea, en mí sé que va a ser difícil levantarme a las 3 de la mañana por el trajín de todo el día y a la hora que se llega a la casa y todo. Entonces, quería darle las gracias eh, por, por traer esa palabra o esa enseñanza del día de hoy y ayudarnos también a acomodar todo conforme a lo que nuestro día a día, pues, para que no se vuelva rutinaria nuestro tiempo de oración y que se pueda fluir y bajar la presencia como debe ser. Entonces, gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Jocelyn. Y aquí voy a decir algo que quizás a muchos predicadores no les guste. Pero algo que me ha librado de ese pensamiento que nos hace sentirnos también culpables porque no pude levantarme a las 3, a las 2, es este. La Biblia no establece un estándar en cuanto a la oración. Obviamente Jesús oraba en esos momentos muy temprano en la madrugada porque era más que todo porque él necesitaba un tiempo donde mejor se podía enfocar, porque en el transcurso del día la gente le buscaba, no lo dejaban tranquilo, ¿no? Entonces, para él aprovechar tenía esto, como por ejemplo, si yo todo el día voy a estar ocupado, entonces voy a buscar un momento donde pueda orar y quizás sea en la madrugada, pero en ese momento es una decisión mía, no es porque sea una obligación. Pero ahora, en cuanto a los comentarios de que la noche o a las 3 o a las 12 es el mejor momento para orar, ¿en base a qué la gente lo dice? ¿En base al diablo? ¿Al enemigo? Porque el diablo trabaja de noche. Ahora les pregunto, ¿es el mismo diablo en toda la tierra? ¿O es un diablo diferente en Panamá y en Colombia y en Francia? Porque cuando son las 3 de la madrugada en Panamá, son las 7 no, son las 10 ahorita en Francia. Entonces, mientras yo estoy diciendo que el momento adecuado es a las 3 de la madrugada, pues es porque es en Panamá. Porque en Francia, en este mismo instante, cuando son las 3 son las 10 de la mañana allí. Entonces, una persona que está orando a las 3 en Panamá, está orando a las 10 de la mañana en Francia. Y si es el mismo diablo que está atacando, entonces ¿será que? Porque es de noche, él tiene, o sea, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Esto me he dado cuenta de esto cuando yo iba a otro lugar. Por ejemplo, ahorita si la iglesia decreta que todo el mundo va a orar a las 3 de la madrugada, es bueno, positivo y hay que seguir porque es necesario hacerlo en coinonía. Pero si es solamente porque la hora es eficaz y ahora yo viajé y estoy en Francia y la iglesia se levanta a las 3 para orar, pues a mí me toca orar a las 10 de la mañana. Entonces, yo me perdí la bendición de orar a las 3 porque me estoy conectando a las 10, pero como me tengo que conectar al mismo tiempo, ya no es la misma hora. Y si es el mismo ataque, es la misma petición, es orar en contra del mismo diablo, pues para el mismo diablo son las 3 y son las 10 de un lado, para el otro. O sea, el punto es que el horario nunca es el problema. Cuando yo lo entendí así, me di cuenta de que no se trata de la hora, se trata de la oración, que sea eficiente en ese momento, porque si voy a orar a las 2 y no voy a ser eficiente, ¿para qué me lo sirve? Si voy a ir al gimnasio en un momento donde no me siento muy bien, ¿para qué? Si voy a estudiar a las 2 de la madrugada mientras estoy con mucho sueño, ¿para qué lo estoy haciendo? Mejor me es buscar un momento donde más eficiente soy, porque en ese momento es que va a ser eficiente lo que estoy haciendo, verdaderamente. Entonces, como el diablo no descansa y no duerme, entonces el punto nunca ha sido la hora. Es simplemente que yo ore de forma que sea eficiente para mí y que tenga efecto, o sea, concretamente. Obviamente hay momentos donde sí lo voy a hacer de madrugada, porque el Espíritu Santo me puede despertar en algún momento. Hubo una temporada donde sin despertador, a las 3 de la madrugada, yo abría los ojos y decía, son las 3 de la madrugada, sin ver el celular. Y veía mi celular 3 de la madrugada, sin despertador, sin nada. Por como 2, 3 meses así fue. Entonces hay momentos donde Dios va a querer esto, Él sabe por qué. Pero que nunca sea porque pues es el horario adecuado, porque mientras son las 3 allí, son las 10 en Francia, en China son como, hay que agregarle como unas horas más, es de tarde, o sea, son 12 horas más, son las 3 de la tarde. ¿Y para qué? O sea, mi enfoque es cómo yo oro de una forma eficiente. Obviamente, si es un programa corporativo, colectivo,
es bueno participar porque es parte de lo que hace la iglesia. Entonces, en ese momento, hago lo que decía la hermana Jocelyn o la hermana Inet, duermo más temprano para poder despertarme a esa hora. Pero si es todo el año despertar a las 3 de la madrugada, les prometo que su cuerpo un momento les va a decir, ya no, ya abusaste de mí demasiado. Amén. Y es sabio también cuidar esa parte, o sea, saber mantener su cuerpo y hay momentos donde yo sé que no puedo estar orando todo el tiempo a las 3 o a las 2 de la madrugada. Me toca orar en algunos momentos a las 6, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde, como sea. O sea, hay mujeres que tienen hijos y dicen, el único momento que yo puedo orar es cuando yo los dejé en la escuela y cuando regreso a casa. Son las 8 o 9. Entonces a ella le vamos a decir, porque tú oras a las 9, tu oración no es eficaz, ¿por qué no oras a las 3 de la madrugada? No, no, o sea, es mi tiempo con Dios, básicamente. Amén. Pero sí es bueno orar de madrugada, por supuesto, pero no siempre, porque hay momentos donde puedo hacer algunos cambios. Bueno, no sé si alguien más tenía algo que comentar. Si no, vamos a estar cerrando este tiempo en oración. Vamos a pedir al Señor que nos siga guiando en la próxima sesión, que es la última de este curso, que el Señor nos siga hablando, que Él nos transforme y que nuestra vida de oración cambie, pero que cambie radicalmente y que podamos crecer y avanzar en Él. A ver, voy a pedirle a la hermana Ángeles, Angie, si puedes orar para cerrar este tiempo y entregar la próxima sesión en la mano del Señor, que el Señor nos siga bendiciendo, que sigamos creciendo en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora, por este tiempo tan especial, Señor, que nos has permitido vivir, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Maestro G, y por la vida también, Señor, de cada una de las personas que estamos hoy aquí, Señor. Te pedimos, Padre amado, que avives ese fuego en nuestro corazón, Señor, y que cada día nosotros podamos, Señor, tener una oración correcta delante de ti, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a tener corazones puros y hacer, Señor, nuestras oraciones conforme a tu voluntad, Señor, que sea alineado a tu corazón, a tu voluntad, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por este tiempo tan especial y queremos, Señor, seguir cada día aprendiendo más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. A ti siempre te vamos a dar, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre amado. Te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, siga teniendo esa fe, Señor, esa fe encendida, Señor, creyendo en lo que tú vas a hacer y en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén y amén. Sigan orando porque el Señor vive ese fuego que ha puesto en cada uno. Y pues solamente si sientes un cansancio o algo así, a veces es un ataque del enemigo en tu vida. Entonces hay que levantarte en oración para contrarrestarlo, básicamente. Así que la próxima clase va a ser la última de este curso y después vamos a seguir con otro. Que el Señor les bendiga mucho. Si quieren abrir su micrófono para despedirse, lo pueden hacer. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante. Amén. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, cuídense, Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Hasta luego, bendiciones. Dios los bendiga. Descansen. Bendiciones. Buenas noches, Dios bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, señor Atención. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones para todos. Amén. Feliz Bendiciones. noche. Amén. Feliz noche. Un gusto verlo. Bishop, ¿sigues aquí? ¿Me escuchas? ¿Erwin está? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Todo bien? ¿Cómo sigues de salud? Porque yo vi los mensajes que mandaste, pero no, estaba un poco full en la tarde. ¿Cómo sigues? Bueno, aquí estoy, con fiebre Ok. y Oremos, ahora pues. oremos. Voy a dejar.